Bueno, podríamos decir que los argentinos tenemos la mala costumbre de tropezar siempre con la misma piedra. Si uno hiciera un vuelo panorámico por arriba de la historia argentina, de la historia económica, por ejemplo, y se fijara en lo que ha pasado en los últimos 70 años, no sé, uno se da cuenta de que son más los desaciertos que los aciertos, más los fracasos que las cosas bien hechas. Ese es el problema. Yo me puse el otro día a mirar desde, por ejemplo, la época que comienza la ley Sáenz Peña, ¿no es cierto?, el voto secreto y obligatorio. A partir de ahí podemos contar un periodo hasta ahora, hasta el 2022, y fíjese usted que, por ejemplo, 2016, Hipólito Yrigoyen, 2022, Marcelo Torcuato de Alvear, 2028 vuelve Hipólito Yrigoyen. A esa trilogía los historiadores la llaman la República Radical. Y aunque parezca mentira, fue una época de crecimiento sostenido muy buena. El promedio anual de crecimiento da el 8.1. Una maravilla para lo que estamos padeciendo ahora en estas últimas 2 décadas los argentinos, una maravilla. Después vino la década infame, entre 2 golpes militares, para mejor, el golpe de Uriburu a Yrigoyen en 1930 y el golpe de la dupla Rawson-Ramírez a Ramón Castillo. En esa década infame fue muy poco lo que se hizo, pero sí se desperdició una oportunidad histórica para la Argentina, porque el mundo estaba en guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y demandaba alimentos, y nosotros teníamos caudal en exceso de alimentos. Podríamos haberle vendido a toda Europa, haber obtenido una gran cantidad de divisas para acumular un capital y crear infraestructura para el crecimiento de manera sostenible, y no se hizo absolutamente nada. Después vino el golpe del 43, fue un pasamanos entre militares y no se hizo nada. Un ejemplo que uno podría contar era el caso del presidente Delmiro Farrell, vicepresidente en ese momento el coronel Perón, pero Perón era vicepresidente, secretario de Guerra y ministro de Bienestar Social. Y Farrell, aunque parezca mentira, era un fanático de las carreras de caballos. Entonces, todos los días a la tarde, le dejaba el mando a Perón y se iba a Palermo a ver las carreras de caballos. Eso fue un poco en la década del 43. Perón aprovechaba para ir armando muy bien toda su futura estructura de poder, porque él sabía que iba a llegar al poder y así se preparó. Y después, bueno, la década que él estuvo, tenemos que decir que fue un gobierno de tipo nacionalista, teniendo como paraguas a un estado de bienestar, por decirlo de alguna manera, incentivando el consumo en lugar de incentivar la inversión. Entonces, el gobierno ese fue un gobierno estatista, intervencionista, distribucionista. Sí se le puede reconocer de que trató de rescatar a los pobres. Digo trató de rescatar porque en realidad lo hizo a un precio terrible que se llama elevación del déficit fiscal y luego con la cura de brujería de la emisión monetaria para terminar en inflación. ¿No? Ese fue un poco el resumen. Sí, se hicieron cosas. Frondizi, la gran esperanza blanca, como dijeron algunos, no pudo o no lo dejaron, que me parece que esta segunda acepción de no lo dejaron es la más factible de todas. Ilia, uno de los gobiernos más honestos que ha tenido este país, no pareciera que hubiera estado en la Argentina. Sin embargo, se empecinó con el tema de anular los contratos petroleros y bueno, hizo lo que pudo, realmente. Y después de Ilia viene ahí una trilogía que es Onganía, Cámpora, Perón y Videla. Yo diría, como dicen algunos historiadores, la República perdida. Y ahí sí aparece el gran demócrata. Se llenó la boca diciendo que con la democracia se crecía, se educaba, se curaba, y nos dejó la hiperinflación más grande de la historia argentina, Raúl Alfonsín. Bueno, y después vino la dupla Cavallo-Menem, que yo creo que fue una demostración de que la solución liberal es posible en la Argentina si se la lleva bien, ¿no?
por supuesto, no es fácil, y menos en los momentos que estamos viviendo ahora. Y después vino la noche oscura, tétrica de los kirchneristas que destruyeron todo y se robaron todo. Entonces, y con esto cierro, como diría Discépolo, el de Cambalache, el karma de los argentinos es la Biblia y el calefón.